sino que nos tenemos que usar medicamentos que nos dan seguridad renal, dan seguridad cardiovascular. Vamos a darle la bienvenida a Angélica Valdivia, ella es Paz, presidenta de la Asociación de Diabetes del Perú. ¿Cuál es su opinión? ¿Eso realmente está beneficiando a la población? Muy buenas noches, bienvenida, éxitos. Gracias por la invitación, muy buenas noches con todos los radioyentes de Exitosa. Y bueno, esta es una realidad, ya tiene muchos años, con la escasez de medicamentos para nuestras personas con diabetes, que aproximadamente son 3 millones de personas con diabetes en el Perú, y solamente se restringe a usar glibenclamida, un medicamento muy antiguo, y que es eficaz, pero con un alto riesgo de hacer hipoglucemia, y eso lo saben los profesionales de la salud, que muchos pacientes llegan inconscientes muchas veces a la emergencia por este tipo de medicamentos, o la meformina, que es el otro medicamento que secuestra la vitamina B2 fundamental que es para nuestros pacientes adultos mayores, o la insulina NPH, que es el tercer medicamento que tan solo cuenta, y motivo de esta reglamentación, la insulina NPH, que nos da un alto riesgo también de hipoglucemia y ganancia de peso, que no es lo que queremos con nuestros pacientes con diabetes. Pero, Angélica, ¿revisaste la lista de estos medicamentos genéricos en la que puedas ver qué otros medicamentos para la población que necesita tratarse este mal están de venta obligatoria en su modelo genérico? Como modelo genérico en la lista figura glibenclamida, meformina y insulina NPH. ¿Y eso es suficiente? No, definitivamente está muy lejos de la realidad y del avance científico que existe en el Perú y en el mundo, ¿no? Tenemos otras familias de fármacos que hoy en día se hacen de necesidad obligatoria usarlas, debido a que existe una premisa que más vale prevenir que lamentar, y en el paciente con diabetes tenemos que prevenir estas complicaciones microvasculares. ¿Qué es eso? La retinopatía, es decir, que me quedo ciego; la nefropatía, es decir, que termina el paciente en diálisis; y la neuropatía, que es el principio de la amputación, fuera de las complicaciones macrovasculares, es decir, del infarto, de la aterosclerosis y de los ACV, del infarto cerebral. Entonces, estas complicaciones, por no tener un buen control metabólico, precisamente, y también por no usar medicamentos que no solamente me llegan a la meta, a los objetivos del médicos, sino que nos tenemos que usar medicamentos que nos dan seguridad renal, dan seguridad cardiovascular, como por ejemplo la familia de los inhibidores de la SGLT2, así se llaman esta familia de fármacos que ya se usan, que existe en el Perú, como están dapaglifosina y empaglifosina en Perú, hablando de moléculas genéricos, ¿no? Y de moléculas originales, y inhibidores de la DPP4, que son los fármacos, para mi gusto, de una población que cada día está creciendo en el Perú y el mundo, que es el adulto mayor. 10.6% de personas diabéticas son adultos mayores en el país. Entonces, esta es una población que necesita medicamentos seguros, que no solamente eficaces, sino medicamentos seguros, que no produzcan hipoglucemia, ¿no? Y esos son la familia de los inhibidores de la DPP4, dipeptidil peptidasa 4. Como tenemos en el país muchos, en realidad tenemos vildagliptina, sitagliptina, linagliptina. Acaban de entrar a nuestro país dos nuevas moléculas de esta familia, coreanas, evogloblictina y gemigliptina, ¿no? Entonces, tenemos muchas alternativas ya en el Perú, pero no están en esta lista.
En conclusión, a pesar de que son más de 400 los medicamentos que sean siendo obligatorios en las principales boticas y farmacias, ninguno de esos son beneficiosos para las personas que tienen diabetes. Y entiendo que otro de los cuestionamientos al Poder Ejecutivo es que no se formó una mesa de diálogo y que han tomado la decisión de forma propia, apresurada e independiente. ¿No han conversado con ustedes o ustedes han sido solicitados para algún tipo de opinión o punto de vista? Definitivamente no, son reglamentaciones que salen arbitrariamente. Pero, ¿y qué opinas de estas políticas expuestas por el gobierno el día de hoy en el Congreso de la República, Angélica, en materia de salud pública? ¿Crees que hay un gran avance? ¿Crees que hay una buena perspectiva, una ruta correctamente trazada para mejorar el acceso a medicamentos de la población? Estamos lejos de eso, por eso que siempre se han necesitado las reuniones multidisciplinarias, pacientes, asociaciones, sociedades científicas, el mismo gentes encargados en el Congreso, asesores, las direcciones médicas de salud, ¿no? Se necesitan varios aristas, varios puntos de vista y poder consensuar, poder consentar qué es lo mejor para nuestros pacientes, ¿no? Y esto debe ser desde de varios aristas, desde varios puntos, porque diabetes, la enfermedad es una epidemia silenciosa, lamentablemente, no se siente, solamente duele o el paciente se preocupa cuando ya la enfermedad está muy avanzada. Por eso que tenemos que hacer prevención. Y hoy en día existen medicamentos que podemos hacer prevenir las complicaciones de la diabetes. Entonces se necesita equipos, necesitas consensuar con todas las organizaciones relacionadas, con la Sociedad Científica de Endocrinología del Perú, con la Asociación de Diabetes del Perú. Necesitamos consensuar con varias asociaciones de pacientes que hay también en el país y con el gobierno. Y entiendo yo que existe otro problema para la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes porque se presentó un esquema de tratamiento y no ha sido aprobado. Se ha aprobado el más antiguo y incluso el más costoso, porque hay nuevas formas y hay nuevos medicamentos, nuevas estructuras a nivel internacional de cómo poder tratarlo. Con respecto a la diabetes tipo 1, felizmente, gracias a Dios que somos un país donde la prevalencia, vamos a decir, no es mucho comparándonos con América Latina, Argentina, Brasil, que hay una mayor alta incidencia de diabetes tipo 1, aquel paciente que requiere insulina desde el inicio, ¿no? Tanto niño, adolescente o adulto joven, ¿no? Entonces, el tratamiento para este tipo de diabetes, que es la diabetes tipo 1, es netamente insulina. Y definitivamente necesitamos varios tipos de insulina, la insulina de acción rápida y la insulina de acción lenta, ¿no? ¿Y para qué? Porque van a cumplir diferentes funciones, y dentro de eso existe pacientes que son lábiles a la hipoglucemia, esta patología que marca calidad de vida, que definitivamente inclusive lleva a deterioro cognitivo y demencia en el futuro, ¿no? Entonces tenemos que usar en este tipo de pacientes, porque el tratamiento es individualizado, es personalizado. Tenemos que usar aquellas insulinas de segunda o de tercera generación. ¿Qué son estas insulinas? Son las insulinas con menor riesgo de hipoglucemia. Angélica Valdivia, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Listo, un abrazo con todos. Bien.